Bienvenidos todos a este espacio académico, a esta isla académica de la evidencia a la práctica, nueva era de la inmunoncología en México. Estamos hoy acompañados de dos de nuestros mejores oncólogos en México y vamos a dar comienzo a este espacio con una ponencia de la doctora María Teresa Burló de la evidencia a la práctica, terapia de mantenimiento de cáncer urotelial. La doctora María Teresa es oncóloga médica encargada de la Clínica de Tumores Genitourinarios del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La doctora es médico cirujano egresado de la Universidad Panamericana, especialista en medicina interna y oncología médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, fellow en urología oncológica de la Universidad de Colorado y magíster en ciencias médicas de la UNAM. Actualmente, la doctora funge como médico adscrito y como encargada de la Clínica de Tumores Genitourinarios en el Departamento de Hematología y Oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y es a su vez autora de interesantes y grandes publicaciones en el área de tumores genitourinarios. Bienvenida, doctora María Teresa. Adelante. Muchísimas gracias, Diana, por este espacio para hablar de cambios en la práctica clínica de carcinoma urotelial metastásico. Es para mí un gusto presentar esta sesión dentro del foro de la Sociedad Mexicana de Oncología y hoy específicamente nos vamos a dirigir a terapia de mantenimiento de cáncer urotelial. De manera importante habrá que especificar ciertas generalidades de la enfermedad avanzada y hoy día vamos a explicar a fondo en qué consistió el estudio Javelin Bladder 100 y por qué es una nueva indicación de tratamiento en cáncer urotelial metastásico el dar inmunoterapia de mantenimiento después de haber documentado respuesta a quimioterapia. Vamos a ver las actualizaciones de este estudio y finalmente un caso clínico que pone en práctica este conocimiento que tenemos de inmunoterapia de mantenimiento en un paciente y lo que podemos lograr con esta estrategia. A manera general, querré decir que el carcinoma urotelial es el más frecuente de los tumores de vejiga. Tenemos otras histologías, pero carcinoma urotelial sigue siendo un tumor frecuente a nivel mundial en la posición número 11. La mayoría de los pacientes tienen enfermedad no musculoinvasora, pero sabemos que aquellos que tienen enfermedad musculoinvasora tienen un pronóstico deleterio y muchos de estos podrían ser enfermedad metastásica de novo u otros recurrencia post-cistectomía. Sabemos que la supervivencia global con mejores cuidados de soporte es de 4 a 6 meses y la supervivencia 5 años con quimioterapia sigue siendo pobre alrededor del 10 al 15%. Sabemos que en México tenemos poca información, sin embargo, ocupa el lugar número 15 en incidencia y 16 en términos de muertes asociadas a neoplasias. Aquí les pongo los casos nuevos estimados para el 2020 y las muertes y recordemos que esto sigue siendo un estimado sin que tengamos datos tan claros de la importancia de este problema. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento? Todos hemos querido mejorar los desenlaces de los pacientes con carcinoma urotelial metastásico. Esta es la línea del tiempo de las aprobaciones de terapias sistémicas en enfermedad avanzada y llamaré su atención a que en 4 décadas solo vimos quimioterapia. Si se fijan, más recientemente tenemos todas las aprobaciones de inmunoterapia en segunda línea de tratamiento, la aparición de terapia blanco con erdafitinib y terapias biológicas como enfortumab vedotin, que vienen a revolucionar la posibilidad de dar segundas, terceras y otras líneas de tratamiento en los pacientes con cáncer urotelial con beneficio en supervivencia global. Y como último asterisco denotaré avelumab de mantenimiento. Hoy día tenemos a esta inmunoterapia como una posibilidad de dar terapia de sostén después de haber dado quimioterapia y evidenciado respuesta en nuestros pacientes. La quimioterapia continúa siendo el pilar fundamental y empezamos siempre con quimioterapia y es importante mencionar por qué esta charla es importante para nosotros como oncólogos. Estos son datos norteamericanos. Sabemos que menos de la mitad de los pacientes con cáncer de vejiga van a recibir algún tratamiento sistémico. Recordemos que son de edad avanzada, quizás existe cierto prejuicio sobre la toxicidad de la quimioterapia. Muchos pacientes tienen comorbilidades que impiden dar un tratamiento con cisplatino y la realidad es que hoy en día tenemos estos datos que reportan que la mitad reciben terapia de primera línea
y impactante, muy poquitos reciben segunda o tercera línea de tratamiento. De ahí la importancia de que en aquellos que podamos dar primera línea y encontremos respuesta, demos un mantenimiento que nos permita evitar ese deterioro clínica y pérdidas, incluso muertes al momento de la progresión que están documentadas en cáncer urotelial metastásico. La primera línea es de suma importancia. Como decíamos, la mejor evidencia es para quimioterapia basada en platinos. Aquí les pongo datos de la vida real y aquí la importancia de cómo se separan las curvas en aquellos pacientes que reciben tratamiento versus aquellos pacientes que no reciben tratamiento. Estamos disecando dos grupos que se comportan de manera distinta de acuerdo a esta posibilidad o no de haber iniciado terapia sistémica. Adicionalmente, aquí vemos las características de los pacientes que generalmente vemos con cáncer urotelial. Recordemos que hay una mediana de edad generalmente cerca de los 70 años, son hombres o mujeres que tienen antecedente de tabaquismo, muchos de ellos con alteración en el estado funcional, comorbilidades en promedio hasta 8 comorbilidades y una tasa de filtrado glomerular baja hasta en el 49% de los pacientes. Todo esto habla de los retos de poder dar terapia sistémica en este nicho de pacientes con cáncer urotelial metastásico. Importante, reconocemos algunos criterios básicos para poder dar quimioterapia con platino. Aquí les pongo los criterios de Galsky que hablan de la depuración de creatinina, el estado funcional, la ausencia de falla cardíaca y por supuesto se tiene que evaluar neuropatía periférica y pérdida auditiva para ver si el paciente es un candidato apto a cisplatino. Con un criterio más se considera un paciente no elegible para quimioterapia basada en cisplatino y sabemos que cuando hablamos de platinos existen aquellos pacientes que podrían no ser elegibles a cisplatino, pero sí a carboplatino, y aquellos pacientes que podrían ser inelegibles a platino en general o a quimioterapia que caben dentro de otro subgrupo de pacientes, y es importante hacer estas distinciones. Propiamente el estudio Javelin del que vamos a hablar hoy son pacientes que pudieron recibir quimioterapia basada en platino, podían elegirse si era cisplatino o carboplatino en ambos casos. Pronóstico, esto es cisplatino versus carboplatino. ¿Qué es lo que pasa con aquellos pacientes que son cisplatino elegibles versus aquellos que son cisplatino inelegibles? Recordemos que estos pacientes cisplatino no elegibles tendrán peor pronóstico que aquellos pacientes que son cisplatino elegibles. Se cambia la expectativa de supervivencia global, como les marco abajo, de 14 a 15 meses, de 8 a 9 meses, simplemente por este criterio o valoración de elegibilidad o no a cisplatino, habrá cambiado 6 meses el pronóstico. Patrones de tratamiento en primera línea cambian drásticamente de acuerdo a la elegibilidad. Veamos que aquellos cisplatino elegibles reciben principalmente duplete con gemcitabina cisplatino en menor porcentaje MVAC. Aquellos cisplatino inelegibles principalmente gemcitabina carboplatino, muchos de ellos en el primer mundo ya reciben inmunoterapia, y aquellos cisplatino elegibles pero que por alguna razón no recibieron cisplatino, muchos de ellos reciben terapias inmunológicas o quimioterapias basadas en carboplatino. Y después de esta primera línea de tratamiento, generalmente lo que hacíamos era esperar, después de haber tenido una respuesta, a ver en qué momento durante la vigilancia del paciente progresaba y nosotros podríamos introducir una segunda línea de tratamiento. La segunda línea de tratamiento se revolucionó con varios fármacos, principalmente inmunoterapia, y estos fueron los primeros logros en cáncer urotelial metastásico después de décadas de quimioterapia, como mencionaba al inicio de la charla. Pembrolizumab, inmunoterapia en segunda línea de tratamiento, el estudio Keynote 045 en pacientes que progresaron a 1 o 2 líneas de quimioterapia, se aleatorizaron a recibir pembrolizumab versus la quimioterapia de elección del investigador principal. Este es el primer estudio que en segunda línea demuestra un beneficio en sobrevida global, como plasmamos en la figura, 10 versus 7.3 meses, y esta es la primera aprobación basada en un ensayo clínico fase 3 aleatorio con beneficio en supervivencia global.
Previamente teníamos vinflunina, que en su análisis extenso no demostró este beneficio en supervivencia global, de tal manera que la inmunoterapia es un hito en segunda línea en cáncer urotelial metastásico. Las noticias siguieron adelante y aparte de inmunoterapia, vemos cómo aparece la primera aprobación de terapia blanco para aquellos pacientes FGFR mutados en cáncer urotelial. Este es el ensayo clínico, recordar que es un fase 2 para pacientes que progresaron a quimioterapia y fueron evaluados para tener alteraciones o fusiones de FGFR aleatorizados a recibir uno u otro régimen de erdafitinib. Y este ensayo clínico demuestra altas tasas de respuesta, sobre todo en la enfermedad previamente no respondedora a inmunoterapia, puesto que la inmunoterapia previa era permitida, hasta 59% de respuesta en esta población. Esta es la curva de supervivencia global, una mediana de 11.3 meses, y es la primera terapia blanco aprobada en el contexto de cáncer urotelial metastásico. Tenemos nuevas noticias, tenemos evidentemente terapias que tienen como blanco a la nectina 4, enfurtumab vedotina, ya con estudio reportado por el doctor Thomas Pauls en el New England Journal of Medicine, en pacientes que tienen recurrencia después de platino y o progresión a inmunoterapia. Estamos hablando de una tercera línea de tratamiento. En este caso, se comparó enfurtumab vedotina versus quimioterapia de elección por el investigador tras la falla a tratamiento con quimio e inmunoterapia. Un estudio que en esta línea de tratamiento demuestra un beneficio en supervivencia global, 12 versus 8 meses, y tenemos un logro más en el tratamiento de líneas subsecuentes posterior a quimioterapia en cáncer urotelial metastásico. Sin embargo, como ya decíamos, damos quimioterapia y esperamos a que el paciente progrese. Estos datos del mundo real realmente dicen que de este 48% de pacientes que sí reciben primera línea, al momento que progresan vamos a perder a una gran cantidad de ellos. Y vamos a perder a una gran cantidad de ellos porque solo 17% reciben una segunda línea de tratamiento. Y al recibir solamente 17% una segunda línea de tratamiento, tenemos el inconveniente que muchos se habrán perdido durante el tratamiento la posibilidad de ser nuevamente tratados y de recibir una segunda línea. Esta baja prescripción de tratamiento y muchas defunciones a la progresión generan la necesidad de que tengamos nuevas opciones de tratamiento y más temprano a lo largo de la evolución del paciente. Y este es el nuevo hito en la historia del tratamiento de cáncer renal metastásico, el estudio Javelin Bladder 100. En este caso, los pacientes que ya respondieron a quimioterapia con respuesta completa, respuesta parcial o enfermedad estable después de quimioterapia basada en platino, logramos aleatorizarlos a los mejores cuidados de soporte, que era el estándar de tratamiento hasta que no progresaran, o a recibir avelumab de mantenimiento. Importante, aquí se dio tratamiento hasta la progresión de la enfermedad o hasta la toxicidad, y lo que tenemos aquí es las características de los pacientes. Como pueden ver, muchos de ellos PDL1 positivo, la edad que esperábamos 70 años, y los datos más importantes de la charla del día de hoy, que es una supervivencia global a favor del grupo de mantenimiento y introducir inmunoterapia de manera temprana en estos pacientes, duplicando casi esta supervivencia que teníamos de alrededor de 10 a 11 meses en pacientes con cáncer urotelial metastásico como un concepto clave. Ahora tenemos un grupo de pacientes con 21 meses de supervivencia versus 14 meses que tiene el grupo control de tratamiento en este estudio. Veamos ahora aquí la supervivencia libre de progresión. Sí quisiera decir que a pesar de ser una terapia de mantenimiento con beneficio en supervivencia global, como pueden ver a la primera valoración de los 3 meses, un buen porcentaje de pacientes habrá progresado. Es importante prepararnos psicológicamente para esto y al paciente con respecto a que a pesar de ser una terapia de mantenimiento tenemos que hacer estudios de imagen y algunos de ellos podrían progresar inicialmente. Tenemos aquí reportadas las tasas de respuesta en la población que recibe avelumab versus mejores cuidados de soporte.
Creo que todos deseábamos este tipo de tratamientos que es poco tóxico, inmunoterapia en monodroga, una baja toxicidad, 9% de los pacientes con avelumab requirió esteroide a más de 40 miligramos de prednisona o su equivalente, lo cual habla de la importancia de tener terapias bien toleradas en una población de edad avanzada y con comorbilidades. Algunas características que ya sabemos del seguimiento de los pacientes incluidos en este estudio Javelin 100 es la población PDL1 positivo. Aquí tenemos que muchos de ellos fueron catalogados así de acuerdo a el estudio y ventana que ocupa el estudio de avelumab en este caso, como vienen en los criterios, y tenemos el análisis de acuerdo a supervivencia libre de progresión y supervivencia global favorable en ambos brazos y se ve un beneficio en aquellos PDL1 positivos. De acuerdo a la quimioterapia recibida, muchos nos cuestionamos y sobre todo en estos foros de discusión de cáncer urotelial, ¿qué tanto luchamos por el cisplatino? ¿Qué tanto luchamos por el carboplatino? Era importante saber que el beneficio se mantiene en ambos grupos, tanto para supervivencia global como para supervivencia libre de progresión, y que independientemente de la quimioterapia que hayamos utilizado previamente, el beneficio de dar inmunoterapia de mantenimiento está presente para aquellos tratados con cisplatino o carboplatino. Decía yo, todo aquel paciente que ya tiene respuesta documentada por enfermedad estable, respuesta parcial o respuesta completa con quimioterapia es un candidato a esta estrategia de inmunoterapia de mantenimiento con avelumab. Aquí les pongo las curvas de supervivencia global para aquellos pacientes en donde se había documentado respuesta completa o respuesta parcial, y el beneficio se mantiene para ambos grupos, para los dos objetivos, tanto supervivencia libre de progresión como supervivencia global. Otro hallazgo muy interesante y que vale la pena desglosar es el número de ciclos. Vemos que los pacientes sean elegibles después de 4 a 6 ciclos de quimioterapia basada en platino. Todos nosotros hemos visto que sobre todo el quinto y el sexto ciclo batallamos muchísimo por este tema de que los pacientes pueden tener mucha toxicidad y nos cuesta mucho trabajo que completen quinto y sexto ciclo de tratamiento. Dado que este estudio incluyó pacientes con 4, 5, 6 ciclos, era de interés ver cuál era el beneficio que pudiéramos tener cuando damos ciclos de tratamiento. El beneficio se mantiene en todos los grupos. Los que alcanzan 6 ciclos tuvieron mayor supervivencia global. Difícil de explicar si es porque son mejores estados funcionales los que logran 6 ciclos de tratamiento y estamos seleccionando biológicamente o clínicamente a este grupo de pacientes, o si es propiamente por el hecho de recibir más ciclos de quimioterapia. Ya tenemos estudios corriendo a cargo del doctor Pauls, a cargo del doctor Enrique Grande, evaluando el número de ciclos que debemos dar antes de mandar a mantenimiento a los pacientes. Punto muy importante, todos queremos ver este beneficio en supervivencia, que es sin duda el estándar que tenemos como oncólogos para la aprobación de las terapias y lo deseable en una terapia sistémica para enfermedad avanzada. Sin embargo, tenemos que analizar calidad de vida y demostrar que la introducción de este fármaco, que tiene un perfil de toxicidad aceptable, es monoterapia, de inmunoterapia, como tratamiento, conserva calidad de vida y no se deterioran los pacientes al recibir otra terapia. El avelumab de mantenimiento prolonga la supervivencia global sin causar deterioro en la calidad de vida comparado con el brazo control. Aquí tenemos representado avelumab azul junto con mejores cuidados de soporte en rojo, y como podemos ver no hay deterioro en la calidad de vida cuando introducimos de manera temprana otra línea de tratamiento. Grupos moleculares. Uno quisiera poder decir cuál es el subgrupo que más se beneficia de esta estrategia de inmunoterapia de mantenimiento. Todos hemos oído en los últimos años este esfuerzo que ya es de varios centros académicos a nivel mundial por disecar a los pacientes con cáncer urotelial en los subgrupos luminales, en aquellos que tienen rico en estroma, en aquellos que son epidermoides o basales y en aquellos que tienen una diferenciación neuroendocrina.
Quizás importante que a lo largo del tiempo hemos visto que aquel luminal papilar tiene más frecuencia de estas mutaciones FGFR y por tanto pareciera ser un tumor más susceptible de ser tratado con estas estrategias dirigidas y menos posibilidad quizás de que responda a inmunoterapia. Son especulaciones y cosas que hemos tratado de definir en base a estos subgrupos moleculares sin que tengamos evidencia clínica clara. Y por supuesto, el grupo epidermoideo basal, que es aquel rico en células T infiltrantes tumorales, son aquellos que pensamos que responden mejor a los tratamientos inmunológicos por el microambiente tumoral que se ha definido en este subgrupo molecular. ¿Qué es lo que tenemos del estudio Javelin 100 con respecto a los subgrupos moleculares? Aquí les pongo las curvas de supervivencia de acuerdo al fenotipo basal escamoso, luminal, luminal papilar, luminal infiltrado. El grupo con menos beneficio fue el luminal, quizás un poco esperado por esta alta carga mutacional de FGFR y que pensamos que es un tumor más frío. Y el grupo con diferencias significativas luminal infiltrado, inmunoterapia de acuerdo al análisis que hay del ambiente microtumoral que tenemos en estos pacientes. Esto es un análisis de subgrupos, es algo que es generador de hipótesis, no hacemos esto en la clínica diaria, pero probablemente una perspectiva a futuro. ¿Y qué hemos logrado hoy con esto que decíamos de la evidencia a la práctica clínica? Pues esta evidencia del estudio Javelin 100 ha cambiado las guías de tratamiento y nuestra práctica clínica y lo enmarco en los pacientes que son platino elegibles. Ya decía que reciban cisplatino o carboplatino, valoraremos después de 4 a 6 ciclos la respuesta de estos pacientes y aquellos pacientes que hayan logrado enfermedad estable, respuesta parcial o respuesta completa, son candidatos al recuadro rojo en donde hacemos el cambio a inmunoterapia de mantenimiento. Recordemos, lo que hacíamos previamente era una vigilancia de estos pacientes hasta el momento de la progresión y hoy día lo indicado es pasarlos a esta inmunoterapia de mantenimiento y con esto evidenciamos que este nuevo ensayo clínico y estos datos que presentamos hoy tienen un impacto en la práctica clínica de nuestros pacientes hoy en día. Adicionalmente, creo que esta es una de las diapositivas que más me gusta recordar de la inmunoterapia de mantenimiento. ¿Qué es lo que teníamos cuando solamente dábamos quimioterapia basada en platinos en primera línea? Veamos ese promedio que está algo alrededor de 10 a 11 meses, entre 8 a 15 meses el margen reportado en el estudio de la supervivencia que podíamos lograr en los pacientes con quimioterapia basada en platinos. A lo largo de los últimos años hemos visto varias estrategias como son las segundas líneas que hoy presentaba, inmunoterapia, enfortumab, y con esto hemos logrado mejorar el pronóstico de los pacientes, recordemos 14 a 18 meses. Sabemos que aquellos pacientes que reciben inmunoterapia de segunda línea los hemos beneficiado. También tenemos ya reportes, por ejemplo, del INVIGOR, que fue un estudio negativo para supervivencia global, pero evaluó esta estrategia de dar quimioterapia al mismo tiempo que inmunoterapia, y si bien no tenemos una aprobación y no es un estándar, ya nos dejaba entrever este beneficio en supervivencia que podemos ver en los pacientes. Y también importante decirlo, aquellos pacientes que eran platino inelegibles, ahora pueden recibir inmunoterapia y tenemos una supervivencia reportada de hasta 18 meses en estos pacientes. Y finalmente, el hito presentado el día de hoy, que es la quimioterapia seguida de inmunoterapia de mantenimiento, el estudio Javelin 100, presentando hasta casi 22 meses de supervivencia global en un grupo de pacientes con necesidades no alcanzadas y en un grupo de pacientes que por fin se demuestra una terapia de mantenimiento que mejora este desenlace de supervivencia, acompañado también de mantener calidad de vida. Y así es como las guías de tratamiento han cambiado radicalmente y nosotros veíamos quimioterapia de primera línea, vigilar e introducir quimioterapias que principalmente no tenían beneficio en supervivencia global, la mayoría de ellas con estudios fase 2 con poco nivel de evidencia, y hoy día tenemos primera línea
de quimioterapia basada en platino seguida de avelumab de mantenimiento como el estándar inicial terapéutico para los pacientes con cáncer urotelial metastásico. Evidentemente, si el paciente no ha recibido avelumab de mantenimiento, será importante considerar inmunoterapia de segunda línea. Ya sabemos que es importante hacer análisis mutacional en los pacientes. Del 17 al 30% podrán tener EGFR alterado y esta mutación en FGFR los hace candidatos a terapia dirigida con erdafitinib. Pero también tenemos ya una tercera línea estándar en base a un estudio fase 3 que hoy les presenté, que es enfortumab vedotin en estos pacientes que fallan a quimioterapia e inmunoterapia. El panorama actual es que la quimioterapia se ha vuelto una de las líneas más tardías en un contexto en donde tengamos acceso a estos tratamientos. La quimioterapia tiene poca evidencia y hoy día tenemos estos fármacos de nueva generación que tienen beneficio probado en supervivencia global y en otros parámetros de calidad de vida y toxicidad para los pacientes. Pasando a la práctica clínica, hoy hemos cambiado nuestro estándar de tratamiento en primera línea de tratamiento con los resultados de Javelin 100. En conclusión, y antes de pasar al caso clínico que resalta porque esta evidencia migra de este ensayo clínico a la práctica clínica, quisiera decir que el tratamiento del cáncer uroterial metastásico ha avanzado exponencialmente en la última década. La quimioterapia sigue siendo fundamental en el tratamiento y sigue siendo el pilar del tratamiento en primera línea. Se requiere definir apropiadamente la elegibilidad del paciente y debemos de hacer un esfuerzo por definir aquellos platinos elegibles de aquellos que no son elegibles. La inmunoterapia de mantenimiento en aquellos pacientes respondedores hoy es un estándar de acuerdo a la evidencia y ya plasmado en las guías de práctica clínica y algo que ya podemos implementar en nuestro medio en los pacientes que tengan acceso, puesto que ya contamos con aprobación. Y el beneficio terapéutico está establecido en supervivencia global, algo que era poco frecuente observar en los ensayos clásicos que teníamos de quimioterapia en líneas subsecuentes en cáncer uroterial metastásico. Tenemos adicionalmente la calidad de vida de esta estrategia de tratamiento ya reportada, lo cual todavía da más seguridad en el uso que le queremos dar a esta estrategia con nuestros pacientes y nos ayuda a una toma de decisión con confianza sobre la toxicidad que pudieran experimentar los pacientes bajo tratamiento. Vamos a ir a esta última parte que lo que trata es ejemplificar cómo estos datos que hoy nos alientan como una nueva opción de tratamiento, un nuevo estándar y una nueva práctica llegan a nuestro consultorio y a nuestra relación con el paciente a poderse implementar. Y vamos a ver esta presentación de caso clínico que hemos preparado para el día de hoy, justamente con inmunoterapia de mantenimiento, una edad muy similar a la que tienen todos los hombres con cáncer urotelial, 76 años, antecedentes heredofamiliares de carcinoma colorectal metastásico. Es un hombre, en este caso, llama la atención no fumador, sin otras exposiciones. Recordemos que siempre tienen muchos de ellos exposiciones a tabaco u otras exposiciones ambientales o laborales. En este caso hay que denotar una comorbilidad que es cardiopatía isquémica con revascularización coronaria previa, pero una valoración con ecocardiograma y cardiovascular que permite saber que es un IJA 1 y que por tanto, independientemente de esta revascularización y cardiopatía isquémica, el paciente es candidato a quimioterapia citotóxica. Adicionalmente, tiene valoración de la presión arterial, que es otra comorbilidad presente en este caso, con metas de tratamiento y una tasa de filtrada glomerular apta para recibir tratamiento. El padecimiento oncológico, sin duda, un cáncer uroterial metastásico que inició con una neoplasia localizada, con síntomas urinarios irritativos, valorado por urología en tratamiento con BCG. Lamentablemente, esta pérdida de seguimiento que muchos hemos visto durante el tiempo de pandemia sin acudir a sus terapias de mantenimiento y a sus revisiones con cistoscopía, y finalmente recurren los síntomas casi un año después
y esta recurrencia se asocia a una próstata fija, tumor vesical en trígono, carcinoma uroterial metastásico invasivo de alto grado multifocal, carcinoma uroterial invasivo de alto grado en uretra prostática. La valoración de este paciente, al ser un carcinoma musculoinvasor, evidentemente llevó a hacer estudios de extensión. Aquí vemos enfermedad metastásica, tenemos enfermedad ganglionar no loco-regional a nivel supraclavicular, a nivel retroperitoneal y adicionalmente vemos la lesión de próstata infiltrada por este carcinoma urotelial de vejiga músculo invasor. En este caso se logró hacer un estudio de Next Generation Sequencing en base a un apoyo de un programa para detectar mutaciones en pacientes con cáncer urotelial. En este caso no se realizó PDL1, el paciente era elegible para terapia con cisplatino. Se realizó el estudio de Next Generation Sequencing para tener de una vez documentada la posibilidad de que tuviéramos presentes alteraciones en FGFR que pudieran hacer candidato al paciente posteriormente a terapias dirigidas como erdafitinib, que es una aprobación que tenemos hoy día. ¿Qué pasa con el tratamiento de este paciente? Recibe de septiembre a diciembre del 2020 tratamiento con gemcitabina cisplatino, toxicidad manejable sin interrupciones. Después de 3 ciclos de tratamiento, tenemos esta valoración que hacemos de los pacientes con respuesta metabólica y morfológica completa en estas adenopatías y carga tumoral a nivel torácico y la carga metabólica que se tenía también a nivel retroperitoneal. Adicionalmente, se hace una valoración del tumor primario e invasión a la próstata con respuesta parcial al tratamiento iniciado con gemcitabina cisplatino. Aquí tenemos un ciclo adicional de gemcitabina cisplatino que fue el 4º ciclo del paciente. Después de la conversación, la toxicidad que se tuvo con esta quimioterapia a base de gemcitabina cisplatino que incluyó neutropenia. Se completaron los 4 ciclos, se hace la posibilidad de poder tener este paciente en mantenimiento con avelumab. No ha tenido interrupciones, no ha tenido eventos adversos inmunomediados. Este paciente ya va en su aplicación número 18 de inmunoterapia de mantenimiento. Aquí les hago un resumen de la respuesta que hemos tenido a quimioterapia, la respuesta sostenida y mantenida que tenemos con inmunoterapia de mantenimiento en este paciente. A manera de recordatorio, tenemos también la actividad retroperitoneal evaluada en estos tiempos con respuesta sostenida después de 18 aplicaciones de avelumab de mantenimiento en este paciente. Y finalmente también tenemos la valoración de la enfermedad local en este paciente, que recordemos era un carcinoma urotelial de vejiga invadiendo también a nivel prostático. Y esto sin duda alguna es lo que uno quisiera ver en los pacientes. Sabemos que hay pacientes que van a progresar inicialmente al mantenimiento. Este paciente tiene muchos de los criterios de buen pronóstico, entre ellos la respuesta que ya habíamos tenido documentada a la quimioterapia inicial y finalmente durante el tratamiento con avelumab logramos esta respuesta completa al tratamiento. Finalmente, vuelvo a recordar esta diapositiva que vimos hace un momento dentro de la charla académica y dentro de los datos del Javelin 100, que resalta lo que podemos lograr en aquellos pacientes respondedores con quimioterapia y mantenimiento de inmunoterapia, que se resalta en rojo, en contraste con lo que habíamos venido viendo con los estudios de quimioterapia, terapias blanco e inmunoterapia en segunda línea. Y por tanto, esto enfatiza la importancia de que aquellos pacientes que responden a quimioterapia puedan ser evaluados como candidatos a recibir inmunoterapia de mantenimiento con este beneficio en cáncer uroterial que no habíamos visto en la historia de los tratamientos en las últimas décadas para esta neoplasia. Y con esto les doy las gracias
por haberme invitado a dar esta sesión, a Merck y Pfizer, por la oportunidad de tener esta isla académica que enfatiza cambios en la práctica clínica que tenemos hoy día en cáncer urotelial metastásico, la importancia de tener hoy día esta aprobación a nivel nacional para los pacientes con carcinoma urotelial metastásico que hayan recibido quimioterapia y que consigan respuesta, que sin duda es un hito en la historia del carcinoma urotelial. Y finalmente, agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología Médica esta oportunidad de educación médica continua y de actualización sobre nuevos fármacos en carcinoma urotelial metastásico. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Maite, por esa excelente presentación. Creo que ha sido una visión perfecta del panorama que tenemos y de los cambios que se vienen con cáncer urotelial. Tenemos algunas preguntas del público. Queremos igual invitarlos a todos a que puedan participar en el chat con sus preguntas, comentarios, inquietudes si tienen algo en particular. La primera es la siguiente, doctora, y es si existe algún perfil de paciente que no sea candidato a terapia de mantenimiento con avelumab posuso de platinos en primera línea. No, Diana, creo que el estudio deja muy claro que todo aquel paciente que haya recibido platino inicialmente y tenga respuesta definida como enfermedad estable, respuesta parcial o respuesta completa, es candidato a mantenimiento con inmunoterapia a base de avelumab. Evidentemente, todos sabemos las restricciones que puede haber en términos de acceso, pero la indicación, ¿no?, de acuerdo al nivel de evidencia, es que todos nuestros pacientes deberían ser candidatos a esta estrategia. Creo que los únicos que podrían no ser candidatos serían aquellos con un problema autoinmune no controlado con dosis altas de esteroide, pero incluso aquellos con un problema autoinmune que esté controlado, que tengan dosis bajas de esteroide, sabemos que es una opción dar este tratamiento. Entonces, mi respuesta es, todos son candidatos. La verdad es que será mínimo aquel porcentaje de pacientes que su comorbilidad inmunológica pudiera no recibir inmunoterapia. Creo que hay que entender que este estudio selecciona por respuesta y selecciona por respuesta a aquellos pacientes que ya recibieron quimioterapia y respondieron. Estamos no incluyendo a aquellos pacientes que reciben quimioterapia y progresan. Este es un subgrupo de mal pronóstico, no sabemos tampoco muy bien cómo manejarlo, ¿no? Generalmente damos inmunoterapia de segunda línea por los datos de pembrolizumab o podemos dar terapia blanco con erdafitinib, ¿no? Pero en general esos pacientes que tienen progresión a cisplatino es un subgrupo de mal pronóstico y no está incluido dentro del mantenimiento de acuerdo al diseño del estudio de Javelin 100. Eso es importante aclararlo también. Excelente, doctora. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, con base en la evidencia y en su experiencia, ¿cuántos ciclos de quimioterapia dar al paciente antes de pasar a avelumab? Es una pregunta muy interesante. Yo misma me la hago, ¿no?, todos los días que valoro pacientes con cáncer urotelial metastásico. Creo que si algo tengo claro es que la toxicidad acumulada de terapia citotóxica para el quinto y sexto ciclo de tratamiento muchas veces es prohibitiva y muchas veces lleva al abandono de tratamiento en estos ciclos. Creo que es suficiente con 4 ciclos, ¿no? Realmente decir si 4 o 6 es mejor, no tenemos esa información. Ya hay estudios corriendo con respecto al número de ciclos que será ideal que demos como médico tratante. Sin embargo, yo me siento cómoda dando inmunoterapia de mantenimiento después del 4º ciclo y haber documentado respuesta, sobre todo en aquellos pacientes que empiezan a experimentar toxicidad.
En aquellos pacientes que tienen muy buena tolerancia, quizás son jóvenes con menos comorbilidades, que logramos completar 6 ciclos y están entusiastas con hacerlo, sí me inclinaría a intentar los 6 ciclos, pero creo que 4 ciclos es suficiente para migrar a esta estrategia de terapia de mantenimiento. Hay que enfatizar que es una información que no tenemos. El manejo estándar era 6 ciclos y después dejar en vigilancia al paciente, pero incluso en ese escenario muchos pacientes nunca llegaban al 6º ciclo de tratamiento. Creo que es información que vamos a tener en unos años porque ya está corriendo el estudio del doctor Pauls para evaluar el número de ciclos 3 versus 6 o cuál es el número ideal de ciclos que pudiéramos tener que dar. No sabemos cuál es la cantidad de quimioterapia ideal a dar antes de migrar a mantenimiento. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta y es en cuanto a la duración de la terapia de mantenimiento. Dice, ¿hasta cuándo deberíamos llevar una terapia de mantenimiento con avelumab? Okay. De acuerdo al estudio, Diana, voy a enfatizar, en el estudio fue hasta progresión de la enfermedad o toxicidad, y eso estaba aclarado en la primera diapositiva. Creo que esa es la indicación que tenemos, ¿no? Hasta progresar o hasta toxicidad inaceptable que implique suspender el tratamiento. Cuando hablamos de inmunoterapia en muchas neoplasias, de pronto vemos el concepto de que pasados 2 años y el paciente está en respuesta, podríamos suspender. Creo que es algo difícil de plantear en carcinoma urotelial metastásico. Son pacientes que progresan muy rápido y creo que se evidenciaba por estos circulitos que les ponía de los pacientes que reciben primera línea, segunda línea, tercera línea, e incluso los datos que tenemos de aquellos pacientes que al momento que progresan está la sintomatología y el deterioro funcional, que no son candidatos a recibir más líneas de tratamiento. Entonces, suspender una inmunoterapia que está funcionando en un paciente que tiene esta neoplasia, que puede ser muy agresiva y cuya progresión, ya sabemos, lleva muchas veces a la imposibilidad de dar otros tratamientos o que hace que perdamos al paciente, muchas veces me parece muy complicado. En realidad, yo mantengo el tratamiento hasta progresión de la enfermedad o hasta toxicidad. Los pacientes que tenemos ahorita tratados tienen poco tiempo, ¿no? Porque en realidad nuestra aprobación no solamente nacional, sino internacional lleva poco tiempo, ¿no? No podemos saber cuál es la experiencia a 3, 5 años para decir si nos sentimos cómodos suspendiendo o no. Por el momento creo que hay que hacerlo como está la aprobación, que es hasta progresión de la enfermedad o hasta la toxicidad, y no hay un criterio para suspender el tratamiento de inmunoterapia que no sea toxicidad, Diana. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por sus respuestas. No tenemos ahora más preguntas del público. Luego creo que ha sido una presentación contundente y que ha aportado mucho para todos. Muchísimas gracias, doctora María Teresa. Y bueno, encantados de poder contar con usted hoy. Muchísimas gracias, Diana, por este espacio para enfatizar la importancia de esta estrategia de tratamiento. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y sé que tienen un foro a seguir de cáncer renal que también habla de los avances logrados en esta neoplasia genitourinaria. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, para continuar, daremos paso a la ponencia de la doctora Nora Villa, de la evidencia a la práctica, inmunoterapia más TKI en el tratamiento de primera línea de cáncer de células renales metastásico. La doctora Nora es oncóloga médica adscrita al Servicio de Oncología del Instituto Nacional de Cancerología. Es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna del Hospital Médica Sur y oncóloga médica del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Cursó también la maestría en Ciencias Médicas de la UNAM. Como mencionaba, la doctora labora en el Instituto Nacional de Cancerología, en la Clínica de Tumores Genitourinarios, donde ha participado en protocolos de investigación de inmunoterapia de cáncer renal y cáncer urotelial. Ha colaborado con el Grupo Español de Cáncer de Células Germinales y ha participado en otros proyectos de investigación relevantes en el área de hematología y oncología. Doctora Nora, bienvenida. Le paso la palabra para que podamos dar inicio con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación a este foro tan interesante. La verdad es que la ponencia de la doctora Burlón
como siempre, excelente. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema a justamente cáncer renal. Les voy a compartir mi pantalla. Listo. Muy bien, entonces les voy a hablar un poquito acerca de la evidencia de justamente estas combinaciones que tenemos de inhibidores de tirosincinasa más inmunoterapia en el tratamiento de primera línea de cáncer renal de células claras metastásico. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, creo que si hay algo que tenemos como poco claro, quizás un poco nebuloso, es justamente esta parte de la incidencia y la mortalidad de tumores genitourinarios en México. Y la realidad es que si bien no tenemos datos de incidencia en México que sean tan claros, definitivamente nuestros datos de mortalidad son un poquito más objetivos, ¿no?, que los de incidencia. Y podemos ver en esta tabla cómo el cáncer de riñón justamente ocupa el segundo lugar en las neoplasias malignas genitourinarias, con una mortalidad que tenemos que decir que es relativamente alta. Si bien la incidencia probablemente esté devaluada, ¿no? 5.925 casos, la mortalidad es de 3.083 casos. Esto querría decir que alrededor del 60% de nuestros pacientes mueren por cáncer renal al año. Sin embargo, creo que, como les comentaba, la incidencia está devaluada, no podemos sacar necesariamente esta conclusión, pero definitivamente creo que los pacientes con cáncer renal, al igual que muchos tumores en nuestro país, son diagnosticados en etapas avanzadas y que esto a lo que lleva, pues, es obviamente a una mortalidad elevada para estos pacientes. Como les comentaba, estos son datos de Estados Unidos. En Estados Unidos, la supervivencia a 5 años de estos pacientes con cáncer renal es de alrededor del 75.6%. Y esto no se ve tan mal, ¿no? Pero tenemos que ver justamente esta parte que les comentaba de en qué etapa clínica se diagnostican los pacientes. En Estados Unidos, al menos, la mayor parte de ellos se van a diagnosticar en etapa localizada, hasta el 65%, el 16% en etapa regional, que digamos que podrían ser tumores con ganglios positivos, y hasta el 16% en etapa distante. ¿Y cómo se refleja esto en la supervivencia a 5 años? Bueno, pues los pacientes con etapas localizadas tienen una supervivencia excelente, hasta 92.7% a 5 años. Sin embargo, cuando vemos los datos de las pacientes con enfermedad a distancia, podemos ver que únicamente el 13.9% de ellos estarán vivos a 5 años. Entonces, realmente hay una necesidad muy importante de obtener tratamientos que incrementen la supervivencia global para pacientes en esta etapa. Afortunadamente, en los últimos años hemos tenido un incremento en el número de opciones terapéuticas que tenemos para nuestros pacientes. Antes del 2018, como todos sabemos, y creo que todos o la mayor parte de nosotros tendremos alguna experiencia con TKIs como monoterapia, en primera línea específicamente sunitinib y pazopanib. Sin embargo, a partir del 2018 explotó la existencia de opciones para nuestros pacientes, empezando por la aprobación de ipilimumab más nivolumab en el 2018, seguido por la aprobación de axitinib, avelumab, pembrolizumab, más axitinib en el 2019, y en el 2021, 2021, vimos ya los primeros datos al menos de estas combinaciones, como son cabozantinib más nivolumab y pembrolizumab más lenvatinib. Entonces, aquí la pregunta es, con tantas opciones de tratamiento que tenemos en este momento para primera línea de los pacientes con cáncer renal de células claras metastásico, ¿cómo vamos a elegir el tratamiento? Y esto es algo muy personal, lo pueden tomar en cuenta o pueden no tomarlo en cuenta. Estos son los factores que en general yo considero antes de elegir un tratamiento sistémico para mis pacientes. Obviamente todos hablamos de estas 8 características que enlisto aquí. Sin embargo, creo que cuando tenemos tantas opciones terapéuticas, quizás este objetivo de la supervivencia global
pierda un poquito, digamos que la dimensión, ¿no? Tenemos muchas opciones de tratamiento en esta época que mejoran la supervivencia global. Y no es que la supervivencia global no sea importante para nuestros pacientes, sino que cuando hay un beneficio de tantas terapias en este sentido, pues entonces tenemos que empezar a tomar en cuenta otros factores que nos ayuden a elegir mejor una terapia o la mejor terapia para nuestros pacientes. Para mí en este momento, con todas estas opciones, quizás las tasas de respuesta y la supervivencia libre de progresión se vuelvan un poquito más importante. Obviamente, el perfil de toxicidad y la relación que tiene con la calidad de vida y evidentemente tenemos que tomar en cuenta las características de la enfermedad, tenemos que personalizar quizás un poquito el tratamiento, aunque esto solamente en este momento sea clínico, como lo vamos a ver más adelante, las contraindicaciones o precauciones que podamos tener con cada uno de los medicamentos. Creo que aquí también entra de manera muy importante la experiencia previa que podamos tener con los fármacos disponibles. Claro que muchos de nosotros quizás seamos o tengamos esta idea de que queremos probar cosas, pero muchos otros tendremos un poquito más de precaución y quizás digamos, bueno, creo que si voy a empezar a combinar un tratamiento, quisiera empezar a combinar con un tratamiento con el que tenga una experiencia previa y afortunadamente hay ahora algunas combinaciones en las que nos podemos dar el lujo justamente de elegir un tratamiento con el que tenemos experiencia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo veo a un paciente con cáncer renal de células claras de primera línea? Bueno, lo primero que pasa es que evalúo los criterios de la IMDC. Esto es muy importante porque si ven en todas las guías que tenemos actualmente, se toma en cuenta los criterios de la IMDC para definir el tratamiento. Y creo que es importante además porque nos va a ayudar a decidir cuáles son nuestras expectativas del tratamiento que vamos a utilizar. Por ejemplo, si tengo yo un paciente con un criterio, con un MDC favorable o bueno, generalmente voy a encontrarme con un paciente que está completamente asintomático, que no tiene síntomas de la enfermedad, quizás un paciente oligometastásico, quizá un paciente, por ejemplo, con múltiples metástasis pulmonares irresecables. Y entonces, en este tipo de pacientes, justamente lo que voy a buscar es una baja tasa de eventos adversos que no me va a llevar a un bajo deterioro de la calidad de vida, que evidentemente va a incrementar la supervivencia global del paciente y algunos otros endpoints que también son importantes. Esto es completamente diferente en los pacientes de riesgo intermedio pobre. Evidentemente, en este subgrupo de pacientes, sobre todo en el de intermedio, va a haber pacientes asintomáticos que a pesar de que quizás tengan un diagnóstico metastásico o que tengan varios sitios de metástasis, no van a tener síntomas relacionados a la enfermedad. En estos pacientes, definitivamente, para mí, la duración de la respuesta y la supervivencia libre de progresión se vuelven muy, muy importante. También las tasas de respuesta, recordar que las tasas de respuesta a mayor profundidad vamos a tener mayor supervivencia global o se va a desarrollar directa, se va a relacionar directamente con la supervivencia global. Evidentemente también tengo que tomar en cuenta los eventos adversos, la calidad de vida y la supervivencia global. Las cosas cambian con un paciente sintomático en el que definitivamente lo que busco es una tasa de respuesta alta que además vaya acompañada evidentemente de una duración de la respuesta prolongada, de una supervivencia libre de progresión prolongada y quizás ponga un poquito más abajo la parte de los eventos adversos y la calidad de vida cuando elijo el tratamiento para este tipo de pacientes que tienen muchos síntomas relacionados a la enfermedad. Voy a profundizar un poquito en los estudios o los resultados que tenemos de los diferentes estudios de combinación. Este es el estudio Javelin Renal 101, que incluyó pacientes con cáncer renal de células claras sin tratamiento previo y que con un estado funcional aceptable de 0 a 1 y que los estratificó a recibir uno de dos tratamientos, ya fuera avelumab a la dosis de 10 miligramos por kilogramo cada 2 semanas, más axitinib 5 miligramos vía oral
2 veces al día, o el estándar de tratamiento en el momento en el que se planeó el estudio, que era sunitinib a sus dosis estándar. Hubo una estratificación de acuerdo al estado funcional y a la región geográfica, y una característica importante que tenemos que mencionar de este estudio es que su objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en pacientes PDL1 positivos. Es, creo, el único estudio de combinación de IO más TKI en primera línea que su objetivo fue enfocado en esta subpoblación de cáncer renal. Y esto es debido a que en el estudio fase 2 que tenían previamente en cáncer renal, vieron una actividad más importante de la combinación en pacientes PDL1 positivos que en aquellos que eran PDL1 negativos. Como objetivos secundarios, se tomó la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en toda la población, las tasas de respuesta y la seguridad del fármaco. Estas son las características generales de la población. Como pueden observar, pues realmente era una población muy homogénea, y algo importante también es que las características de los pacientes PDL1 positivos pues prácticamente no diferían de aquellos pacientes que estaban incluidos en toda la población. Alrededor del 70% de los pacientes tenían además PDL1 positivo, y de estos, si tomamos en cuenta los criterios o los grupos pronósticos de la IMDC, podemos ver que la mayor parte de los pacientes eran de riesgo favorable, en alrededor del 60%, de riesgo intermedio, y de riesgo favorable 20% alrededor, y de pobre alrededor del 16% en todos los grupos, independientemente de si eran PDL1 positivos o PDL1 negativos. Estos son los resultados del estudio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global de la combinación de avelumab más axitinib versus sunitinib. Podemos ver en los pacientes en cuanto a supervivencia libre de progresión, pues hay una ventaja muy evidente, tanto gráficamente como numéricamente, alrededor de una diferencia absoluta de 6 meses, prácticamente 7, a favor del brazo de avelumab más axitinib. Y en cuanto a supervivencia global, este es un seguimiento a 13 meses, es el segundo análisis interim, y realmente la supervivencia global no se había alcanzado en el brazo de avelumab más axitinib, por lo cual no se podía hacer en ese momento al menos una comparación que fuera estadísticamente significativa, ya que no se habían todavía dado los suficientes eventos como para hacer este tipo de evaluación. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, creo que hay algo que tenemos que tomar en cuenta, es que definitivamente PDL1 no es un buen biomarcador para cáncer renal para definir qué paciente se va a beneficiar o no se va a beneficiar de un tratamiento de inmunoterapia más TKI, por lo cual quizás los resultados más interesantes sean los de los objetivos secundarios de la población a tratar. Esta es la curva de supervivencia libre de progresión de avelumab más axitinib versus sunitinib, en el cual podemos ver que avelumab tiene una mediana de supervivencia libre de progresión de 13.9 meses contra sunitinib, que fue de 8.5 meses. De nuevo, pues una diferencia absoluta de alrededor de 5 meses y un HR de 0.67, que fue sumamente significativo. Además, en un seguimiento a 25 meses, este es el tercer análisis interim en la población de intención a tratar. Vemos que nuevamente las curvas, aquí se ve quizás un poquito más claro que en la población PDL1 positivo, empiezan a separarse. Todavía no se ha alcanzado el número de eventos para realmente tener un análisis final de supervivencia global. Sin embargo, podemos ver que en el brazo de axitinib más avelumab no se ha alcanzado la mediana de supervivencia global en comparación ya con 37.8 meses del brazo de sunitinib, y ya vemos una reducción del riesgo de muerte de prácticamente el 20% o un poquito más. Las tasas de respuesta tampoco difieren mucho en realidad entre la población PDL1 positiva y la población de intención a tratar.
podemos ver que hasta el 55% de los pacientes PDL1 positivos tienen una tasa de respuesta objetiva, 52% de los pacientes de la población de intención a tratar, y alrededor del 3.8% de los pacientes van a tener una respuesta completa. Algo muy importante también es la tasa muy baja de enfermedad progresiva que podemos ver en el brazo de avelumab más axitinib, independientemente del PDL1, y podemos ver que hasta el 12.4% de los pacientes progresaron en comparación con 19.4% del brazo de sunitinib. Además, vemos aquí la duración de la respuesta, en la que podemos ver que avelumab más axitinib tiene una mediana de 18.5 meses y la diferencia en comparación con sunitinib es alrededor de 4.2 meses a favor de la combinación cuando vemos la duración de la respuesta de los pacientes en el brazo de sunitinib. Algo importante, ¿no? Y que nos ha llevado a muchas discusiones en realidad acerca de en qué pacientes podemos utilizar qué combinación, es justamente el análisis de acuerdo a grupos de riesgo de la IMDC. Esto, hay que aclarar, es un análisis post-hoc del estudio Javelin Renal 101, ya que no se tomó en cuenta en la estratificación de los pacientes el riesgo de acuerdo a la IMDC o de acuerdo a los criterios del memorial, ¿no? Que también se tomaron en cuenta para este estudio. Sin embargo, sí podemos ver en este subanálisis retrospectivo cómo los pacientes con riesgo favorable tienen verdaderamente tasas de respuesta muy importante que van hasta el 75.5% de los pacientes tratados con avelumab más axitinib, con respuestas completas que prácticamente los llevan al 10%. En estos pacientes de riesgo favorable, la duración de la respuesta es hasta de 22.6 meses y la supervivencia global no ha sido alcanzada, aunque el riesgo de muerte, vean aquí cómo baja de 0.79 a 0.66. Es decir, parece ser que este subgrupo de riesgo favorable podría ser los que más se beneficien de esta combinación de avelumab más axitinib. Por otro lado, también tenemos el análisis de pacientes con riesgo intermedio y pobre, en el cual podemos ver justamente que quizás las tasas de respuesta no sean tan impresionantes como en el grupo de pronóstico favorable del 55%, con tasas de respuesta completa un poquito más bajas, 3.5%, y la supervivencia, el riesgo de muerte, pues también es un poquito más alto para estos pacientes. Sin embargo, bueno, independientemente de si son de riesgo favorable, de riesgo intermedio, de riesgo pobre, sí podemos ver que hay un beneficio para los pacientes tratados con avelumab más axitinib. Entonces, ¿cómo elegimos entre las diferentes opciones de primera línea? Sabemos todos que, bueno, no podemos comparar, ¿no?, de manera directa cada uno de los estudios que tenemos. Son estudios que incluyeron pacientes o que tienen poblaciones distintas cada uno, ¿no? Aquí tenemos un resumen del estudio de Ipi/Nivo, del estudio de Pembro-Axi, el estudio de Avelu-Axi, el estudio de Cabo-Nivo y el estudio de Pembrolizumab más Lenvatinib. Los objetivos primarios fueron distintos. Los primeros estudios obviamente fueron un poquito más arriesgados, incluían supervivencia global dentro de sus objetivos primarios. Los últimos estudios que hemos tenido resultados últimamente, le apostaron únicamente a la supervivencia libre de progresión. Creo que algo muy importante es la proporción de pacientes de riesgo favorable, intermedio y pobre que se incluyeron en cada uno de los estudios, en el cual podemos ver pues que los pacientes que estuvieron en el CheckMate 214 y en el CheckMate 9R fueron los que tuvieron más proporción justamente de pacientes con riesgo
pobre según la IMDC. También podemos ver un poquito de diferencias en cuanto a pacientes incluidos con características sarcomatoides. Podemos ver que el Keynote 426 y el Javelin 101 tuvieron un poquito más de proporción de pacientes con estas características. Esto es importante porque sabemos que las características sarcomatoides son en general de mal pronóstico. Las dosis fueron reducidas para el TKI en los estudios de el Checkmate 9R y el estudio CLEAR, y evidentemente el tiempo de seguimiento para estos estudios pues es completamente diferente en cada uno de ellos, y podemos ver que Checkmate 214 y Keynote 426 tienen los seguimientos más prolongados. También hubo diferencias en los análisis de calidad de vida, y en general los estudios utilizaron diferentes escalas para evaluar la calidad de vida, y esto pues desafortunadamente los hace poco comparables. Estos es una tabla resumen acerca de los diferentes resultados de los estudios, estos al menos 5 estudios que les acabo de mencionar. Podemos ver que evidentemente hay diferencias. Quizás las tasas de respuesta más importantes las tengamos con pembrolizumab más lenvatinib. Nuevamente recordar que es una población distinta, quizás haya incluido más pacientes de buen riesgo y de riesgo intermedio. Las supervivencias globales, la reducción de riesgo también es diferente para cada uno de los estudios, y también la supervivencia libre de progresión, en donde vemos que obviamente las combinaciones de inmunoterapia más TKI van a tener aparentemente al menos una supervivencia libre de progresión más profunda, una reducción del riesgo de progresión más importante en comparación que los pacientes que son tratados con inmunoterapia. Y bueno, todos quisiéramos tener evidentemente una manera pues más objetiva de poder elegir entre los diferentes tratamientos que tenemos en este momento, ya que pues prácticamente tenemos un performance, ¿no? Muy, muy similar entre los diferentes estudios. Esta es una correlación molecular de acuerdo a los criterios de la IMDC. Creo que esto ya es bastante conocido, creo que ya lo hemos escuchado antes, en el que sabemos que en general los pacientes de buen pronóstico van a tener una expresión genómica más relacionada a angiogénesis, y aquellos pacientes con pronóstico intermedio y pobre van a tener, digamos que una distribución más heterogénea entre la diferente expresión de estas células. Y además, si dividimos a estos pacientes de acuerdo a las diferentes variedades genómicas descritas por la TCGA, podemos subdividir o podemos ver que aquellos pacientes de buen pronóstico van a estar, o de buen riesgo, van a estar más que nada incluidos en el grupo genómico 2, y que aquellos pacientes nuevamente con riesgo intermedio o pobre van a estar como distribuidos entre las diferentes grupos genómicos que están descritos o que han sido descritos en el último año. Tenemos también el análisis genómico del estudio Emotion 150. Creo que para mí este es el estudio como el análisis genómico más aterrizable que hay, y por eso me gusta mucho presentarlo, en el que vemos que definitivamente los pacientes que son tratados con atezolizumab más bevacizumab tienen un incremento en la supervivencia libre de progresión contra sunitinib en el subgrupo que tiene angiogénesis baja, ¿no? Cuando hacemos esta subdivisión de angiogénesis baja o alta. Sunitinib además demostró mayor supervivencia libre de progresión en el subgrupo de angiogénesis altas en comparación con el de angiogénesis baja, ¿no? Esto pues obviamente es lógico, ¿no? Pero creo que es importante comprobar que esto está sucediendo, y además cuando hacemos un análisis que va dirigido más bien en cuanto a la efectividad de las células T, atezolizumab más bevacizumab justamente demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión contra sunitinib en el subgrupo de células T efectoras alto. Pero desafortunadamente este es un análisis retrospectivo que no nos ha permitido incluir este tipo de análisis genómicos en la toma de decisión en cuanto al mejor tratamiento para nuestro paciente.
Tenemos también algunos esfuerzos justamente para tratar de encajonar este tipo de información que tenemos genómica hacia criterios clínicos, ¿no? O sea, si hay alguna relación con un perfil de angiogénesis alta o un perfil de células T efectoras alta y algo que podamos relacionar en la clínica, que podamos identificar de manera un poquito más sencilla. La realidad es que los esfuerzos no han sido tan exitosos. Sin embargo, sí sabemos que los tumores angiogénicos se presentan más frecuentemente en mujeres y pacientes ancianos, y que además estos pacientes que tienen angiogénesis alta van a tener más frecuentemente metástasis gastrointestinales. Entonces, quizá estos pacientes sean justamente aquellos en los que nos vaya a convenir un poquito más utilizar una combinación con TKI que utilizar una combinación de inmunoterapia más inmunoterapia. Y este es un estudio muy importante y muy interesante, porque es uno de los primeros estudios que realmente está tratando de evaluar justamente estos perfiles genómicos para decidir el tratamiento de los pacientes. Este estudio Bionic fue presentado por primera vez en ESMO del 2020, en el cual los pacientes eran aleatorizados de acuerdo a su expresión genómica dividida en subgrupos. Estos autores dividieron a los pacientes en pacientes que eran del grupo 1 y del grupo 4, que tenían expresión inmune leve y alta, y los aleatorizaban ya fuera a recibir nivolumab o nivolumab más ipilimumab, y a los subgrupos que eran de los subgrupos 2 y 3, que eran altos en angiogénesis o que eran, digamos que normales, y los aleatorizaban justamente a recibir TKI o a recibir la combinación de nivolumab más ipilimumab. Este es el objetivo principal del estudio, que son las tasas de respuesta, en el cual podemos ver, sobre todo en los pacientes, por ejemplo, que son del grupo 1, ¿no? Que son bajos expresores inmunes, cómo la combinación de ipilimumab más nivolumab incrementa las tasas de respuesta en comparación del anti-PD1 como monoterapia. En este grupo Immune High, que tiene alta expresión inmune, podemos ver que realmente no hay diferencia. Quizás a estos pacientes los podamos tratar únicamente con nivolumab y no necesitemos la toxicidad de una combinación de ipi-nivo. Y aquellos pacientes angio-high, que recuerden que se compararon TKI como monoterapia versus la combinación de ipilimumab más nivolumab, y también podemos ver que es prácticamente lo mismo, ¿no? A pesar de que las tasas de respuesta son mucho más altas para nivolumab más ipilimumab, las tasas de respuesta completa, definitivamente con sunitinib alcanzamos tasas de respuesta hasta del 53.8%. Y en aquellos pacientes normal-like, definitivamente la combinación de inmunoterapia nivo más ipi fue más efectiva en que el TKI como monoterapia. Entonces, no tenemos obviamente supervivencia libre progresión, no tenemos supervivencia global para estos pacientes, pero definitivamente nos habla de que estas correlaciones moleculares quizás no estén tan alejadas de ayudarnos a decidir qué tratamiento es el mejor. Ahora, como no tenemos todavía esto, como no tenemos realmente algo objetivo que nos diga qué tratamiento utilizar, pues creo que seguimos teniendo que utilizar todos estos factores clínicos para elegir. Eventos adversos creo que es algo muy importante cuando tienes tantas opciones de tratamiento. Podemos ver cómo realmente no hay muchas diferencias en cuanto a eventos adversos de las diferentes combinaciones. Vamos a dejar aquí ipi-nivo un poquito a un lado porque al final no tiene un TKI, su perfil de toxicidad es completamente diferente y quizás menor, ¿no? En general que las combinaciones con NIO más TKI. Pero en general, pues las tasas de eventos adversos son muy similares entre estas combinaciones de IU más TKI, y creo que algo muy importante son las suspensiones de tratamiento. Quizás para cabozantinib más nivolumab haya una tasa de tratamiento, de suspensión de tratamiento un poquito más alta que el resto de las combinaciones de IO más
TKI. Sin embargo, la duración del tratamiento pues siguió siendo bastante prolongada y realmente estas combinaciones prácticamente no nos van a causar muertes asociadas al tratamiento. Los perfiles de toxicidad también son muy distintos para cada una de las combinaciones. Podemos ver que quizás avelumab más axitinib sea, y pembrolizumab más lenvatinib sean los que nos van a provocar un poquito más de hipertensión. Sin embargo, en algunas otras eventos adversos como síndrome de mano-pie, podemos ver que cabo-nivo es un poquito más tóxico en este sentido. También quizás pembrolemba pues tiene más toxicidades en general, más proteinuria, un poquito más de fatiga, un poquito más de pérdida de peso en general en comparación con los otros combinaciones de inmunoterapia más TKI. ¿Y qué hay de la calidad de vida? Bueno, todos sabemos muy bien que Ipi/Nivo tiene un menor deterioro de la calidad de vida en comparación con sunitinib. Lo mismo pasa aparentemente con cabozantinib más nivolumab y tenemos también algunos datos de combinaciones de pembrolizumab con axitinib y pembrolizumab más lenvatinib, en el cual al menos no hay disminución del deterioro con estas dos combinaciones. Entonces, ya aterrizando un poquito más lo que decía, ¿no? De cómo elijo yo, qué criterios son los que yo elijo para elegir un tratamiento en mi paciente. Bueno, creo que en estos pacientes asintomáticos de buen riesgo, quizás mis primeras opciones sean combinaciones de IO más TKI, en general, pues las que yo asocio con menos toxicidad, que quizás tengo más experiencia manejando la toxicidad, como abeluaxi, pembroaxi, nivo-cabozantinib, creo que la dejaría como un poquito más abajo. Y lo que sí es que en general procuro no elegir ipilimumab más nivolumab para este subgrupo, ya que, como sabemos, en el estudio no se incluyeron como objetivos primarios y además parece tener, digamos que una efectividad, una eficacia muy similar a la de sunitinib o quizás en algunos aspectos menor, y lo dejaría únicamente para pacientes que no son candidatos a un TKI. En cuanto a pacientes de riesgo intermedio pobre, en aquellos que son asintomáticos, quizá mi primera opción sería justamente nivolumab más cabozantinib, aunque no descartaría, por supuesto, utilizar ni pembroaxi ni avelumab más axitinib, y evidentemente también ipilimumab más nivolumab es una excelente opción para estos pacientes. Para aquellos pacientes sintomáticos en los que busco una tasa de respuesta muy profunda y rápida, definitivamente creo que elegiría las combinaciones que parecen ser más que tener tasas de respuesta más rápidas y profundas, como son pembrolizumab y nivocabo, y por supuesto ipilimumab más nivolumab, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un patrón sarcomatoide. Definitivamente necesitamos más evidencia de la vida real. Son combinaciones que son muy jóvenes, pero ya tenemos los primeros estudios de evidencia de la vida real, en donde podemos ver que aquellos pacientes que son tratados con combinaciones van a tener beneficio en supervivencia global en comparación con aquellos pacientes que son tratados con monoterapia. Entonces, esto de lo que nos habla es que sí, quizás es difícil elegir una primera línea en este momento para nuestro paciente. Es difícil decir cuál es la mejor primera línea. Tenemos que hacer como cierta personalización, ¿no? Un poquito basada en la experiencia más que en la evidencia, pero definitivamente las combinaciones son la opción para nuestros pacientes de cáncer renal de células claras. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Nora, por esta excelente presentación. Creo que nos ha dado en un tiempo muy cortito un panorama completo de lo que es ahora el reto de tratar a un paciente con cáncer renal metastásico. Doctora, tenemos las siguientes preguntas. En primer lugar, si podría compartirnos acerca de la eficacia, seguridad y toxicidad en pacientes mayores de 65 años con avelumab. Sí, hay un subanálisis, de hecho, muy interesante.
no presenté por obvio de tiempo, no presenté los análisis de los forest plot, ¿no? Que llamamos las gráficas de árbol, cuando vemos en los diferentes subgrupos cómo les va a cada uno. Inicialmente a los pacientes que tenían la combinación de avelumab más axitinib, parecía que estos pacientes, este subgrupo de menos de 65 años, no les iba tan bien como aquellos pacientes menores de 65 años, y se dieron a la tarea justamente de hacer un subanálisis en estos pacientes de acuerdo a la edad. Los dividieron en pacientes menores de 65 años, de 65 a 75 años y mayores de 75 años, y la realidad es que no les va peor, ¿no? A los pacientes mayores de 65 años definitivamente también tienen un beneficio del tratamiento, inclusive en pacientes mayores de 75 años. Quizá tengamos que vigilar un poquito la toxicidad del TKI en estos pacientes que son más añosos, pero definitivamente no hay datos que nos hagan prohibitivo, ¿no? Que nos hagan tener una contraindicación absoluta del uso de la combinación de avelumab más axitinib en estos pacientes añosos. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es si en el futuro inmediato usted visualiza algún marcador, algún biomarcador para definir y orientar este tratamiento de primera línea en cáncer renal. Yo creo que estos perfiles genómicos que tenemos de angio high, angio low, immune high, immune low, creo que esto nos está acercando un poquito más a hacer una medicina personalizada. Sin embargo, todavía falta mucho, ¿no? O sea, creo que es importante ver los resultados a largo plazo de este estudio Bionic, ¿no? Ver si realmente se refleja en supervivencia libre de progresión, en supervivencia global, esta subdivisión. Y si es así, yo creo que sí vamos a estar un poquito más cerca de poder personalizar un poquito más el tratamiento para nuestros pacientes. Ahora, creo también que independientemente de que sean pacientes angio high o angio low, se van a beneficiar de un tratamiento de inmunoterapia. Ya veíamos en el estudio Bionic cómo estos pacientes que tienen un perfil angio high, a pesar de que las tasas de respuesta de SUNI son muy altas, prácticamente iguales que las de Ipi/Nivo, las tasas de respuesta completa son más altas. Y sabemos que a mayor profundidad de respuesta hay análisis de todos los estudios que tenemos de TKI, ¿no? Y de IO, Ipi/Nivo, Pembrolizumab, Cabonivo, Abeluaxi, Pembroaxi, todos tienen su subanálisis de profundidad de respuesta, y eso es una constante, ¿no? Entre más profunda la respuesta, mayor supervivencia global, y creo que en ese sentido, en estos pacientes que son angio high, digamos que la estrategia más eficaz va a ser justamente combinar el TKI con inmunoterapia para conseguir no solo las tasas de respuesta, sino la supervivencia a largo plazo. Muchas gracias, doctora. Y doctora, finalmente, ¿existe alguna población específica de pacientes de riesgo favorable en quienes usted considere que no deberíamos ofrecerle una combinación? Sí, esta es una pregunta bien complicada, pero creo que nos tenemos que hacer constantemente. Creo que idealmente todos nuestros pacientes con buen riesgo deberían de estar tratados con una combinación, sinceramente. Sin embargo, creo que también tenemos que tomar en cuenta que viviendo en el país que queremos, que vivimos, y que si queremos tener realmente tratamientos eficaces para todos nuestros pacientes, quizás ahí vamos a tener que hacer un poquito el sacrificio de estos pacientes de buen riesgo, que son oligometastásicos o que tienen un volumen de enfermedad muy bajo. Los podemos tratar con TKI como monoterapia y mantenerlos por un tiempo muy prolongado. Si viviéramos en un mundo ideal en el que tenemos todo el dinero del mundo y podemos pagar absolutamente todo, creo que definitivamente no tendríamos por qué no tratar a estos pacientes de buen pronóstico con una combinación. Pero siendo que estamos en un país de ingresos intermedios altos, ¿no? Que más bien yo diría que más bien hacia intermedio, más que intermedio alto, vamos a tener que elegir, ¿no? Justamente a qué paciente le damos una combinación y a cuál no. Y creo que desafortunadamente no es descabellado que a los pacientes de buen riesgo les demos un TKI como monoterapia.
De acuerdo, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Si quiere, doctora, hacer alguna otra conclusión para que podamos cerrar, muchas gracias nuevamente por su presentación. No, pues creo que nada más reforzar esta parte de que pues todos los pacientes prácticamente con cáncer renal metastásico que estamos eligiendo en la primera línea son candidatos a una combinación. Definitivamente hay pacientes que seguramente se van a beneficiar más de una combinación de IO más TKI, otros más de una combinación de IPI-NIVO, pero creo que somos afortunados de tener que elegir, ¿no?, entre las diferentes opciones y tener tantas terapias que nos benefician en supervivencia global. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, doctora Nora. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron de forma presencial y también a todos los que están conectados virtual. Gracias por su tiempo y por sus preguntas y su interés en este espacio académico. Feliz tarde para todos.